Bienvenidos a nuestro podcast Sabores Ocañeros, queridos oyentes. El día de hoy traemos a ustedes una entrevista con un gastrónomo conocido de nuestra región. Acompáñanos a descubrir por este maravilloso recorrido a la gastronomía ocañera de la mano de nuestro gastrónomo invitado. Quien les habla, Adrián Madariaga y Daira Joana Realgado. Iniciemos con nuestro podcast. Bienvenidos a nuestro podcast Sabores Ocañeros. El día de hoy contamos con la presencia de un invitado. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ludwin Rojas. Que nos compartirá sobre su vida culinaria y sobre aspectos de la cocina ocañera. Iniciemos. Iniciemos con una pregunta. Para usted, ¿qué importancia o relevancia tiene la cultura gastronómica de Ocaña? Bueno, mira, yo no soy ocañero, pero he aprendido mucho de la cultura ocañera porque desde otros lugares he visto platos muy representativos y eso da una muy buena inducción de que la cultura de gastronomía ocañera es una cultura muy de casa, muy hogareña y ha logrado pasar a cualquier esfera nacional o internacional. Cuando llegué a Ocaña me llamó mucho la atención la forma en la preparación y eso sin duda alguna ha ayudado a que todos los platos evolucionen. Y no solamente sea la recepción de platos de gastronomía internacional, sino también la fuerza que tiene la preparación de alimentos en nuestra zona para el resto del mundo. O sea que para usted la cultura ocañera, por así decirlo, destaca en otros lugares. Sí, sin duda alguna. Cuando quieres estar en otro lugar o cuando estás en otro lugar y quieres sentir como esa calidez de casa, ese sabor a hogar, indiscutiblemente los sabores de la gastronomía ocañera tienen un papel fundamental. Por ejemplo, quien haya probado una arepa ocañera en otra ciudad sin tiempo de estar en Ocaña, pues sin duda alguna es un motivo de alegría, de conexión importante. O de repente irte a otra zona en donde una sopita sea muy importante, una sopa de frijol, y que lo vayas a acompañar con unas cebollitas ocañeras, que es un encurtido típico de la región, sin duda alguna te atrae hacia la cultura regional. ¿Se tienen la...? Sí, es verdad. Pues según nosotros, en cada lugar nosotros somos ocañeros y al llegar, digamos, a Bucaramanga, uno siente como ese choque gastronómico porque las comidas no son iguales y como los sabores, no sé, hay como un choque. Para usted, ¿cuál es su plato favorito de acá de Ocaña? Uy, bueno, una pregunta importante, porque, digamos, siempre he tenido mucha conexión con la cocina tradicional, la cocina de hogar, ¿sí? La cocina que te conserva como ese sabor de las abuelas, de las mamás y te conecta. De pronto con las ciudades grandes lo que ocurre es que ya todo tiende a ser un poco más industrializado, tiende a ser más hacia la tendencia actual de la comida, pero aquí nos centramos mucho más hacia los sabores, entre más típicos sea mucho mejor. Y he probado ya la mayoría de los platos típicos y sin duda alguna el pollo alcaparrado me encanta, no lo sabía cocinar y empecé a probarlo poco a poco y fue necesario hacerlo con personas de edad, con señoras mayores que me enseñaron realmente como los trucos del plato para tener realmente el sazón típico y conservar la imagen del plato tradicional. Para mí sin duda alguna es un plato muy representativo, es un plato que inclusive para una fiesta funciona muy bien, para una reunión familiar, para cualquier invitación queda uno perfecto con un plato así. Acompañarlo con una buena arepita ocañera con quesito y aguacate queda excelente. Sí, es verdad. Lo que uno ve, por así decirlo, es que la cultura gastronómica de acá de Ocaña lleva como esos años de tradición que mayoritariamente son las abuelas que lo van fundamentando. Y yo siento que por eso es que es como tan representativa, porque es, como usted dijo, no se ha industrializado. Entonces, eso mantiene todavía sus raíces. ¿Qué plato te ha interesado más de la cultura de Ocaña para preparar? Uy, buena pregunta, muy buena pregunta. Mira,
Resulta que yo escuchaba mucho que aquí encontrábamos un árbol muy típico, muy representativo, y es el barbatusco, ¿no? Y yo veía el árbol y yo decía, es muy lindo, es un árbol muy colorido, llama mucho la atención en algunas épocas del año en especial que se ve florecido. Y luego yo escuchaba que eso se consumía, que las flores de ese árbol se podían consumir. Yo decía, bueno, sí entiendo que las flores se puedan consumir, pero regularmente veía que eran flores más pequeñas, flores de pronto de un tipo de cultivo especial para eso, pero no me imaginaba que de pronto el recogerlas de un árbol me iban a servir para una receta. Y empezaba a investigar, a averiguar mucho con la curiosidad, ni siquiera haberlo consumido, porque no lo había consumido. Era como de ir preguntando poco a poco, hasta que llegó como esa época en la que uno encuentra más las flores del barbatusco, y empecé a averiguar por eso, a ver quién preparaba, quién me podía dar información sobre eso, y fue en el barrio Villanueva donde una señora me ayudó, me hizo unos huevos revueltos con la flor del barbatusco y me pareció increíble. Creía que de pronto iba a tener un tipo de viscosidad distinta, que algo de amargo, pero no, fusiona muy bien. De hecho da como la parte crocante, es como si le hubiese agregado como cebollita a los huevos y queda genial. Eso me llamó mucho la atención porque era curioso, y yo creo que cualquier persona que llegue a Ocaña y escuche de eso va a quedar también en la misma impresión. ¿Cómo es eso que de ese árbol puede uno consumirlo? Y luego ya cuando paso por algún lugar y yo veo en la época gente recogiendo las flores, yo digo, wow, es algo que realmente a nivel local es importante y se puede ver en muchas familias. Y qué bueno que ojalá muchas personas lo puedan aprovechar, lo puedan probar y que se queden en su imaginario alguna vez que han probado ese plato que es que puede ser típico aquí, que obviamente no lo conseguimos todos los meses del año porque es de acuerdo al periodo del árbol, pero que al momento de tener la experiencia y poder consumirlo sería fenomenal. Sí, o sea, esa costumbre, por así decirlo, según usted, ¿tiene o debería tener raíces indígenas? Sin duda, las raíces nuestras son muy campesinas, ¿sí? Y nuestra cultura, o bueno, digamos que ya si hablamos del tema de etnias, Ocaña es muy pluricultural en todo eso, digamos que sus raíces iniciales, todo el tema de conquista, de colonización, pues generó unas raíces, pero también hay unas raíces de campesinado, unas raíces indígenas que han ayudado a todo eso, ¿sí? No solamente con el tema de alimentos, también con el tema de bebidas, porque podemos hablar inclusive del bolegancho, ¿sí? Que es una receta muy de esta región, que es un destilado, que viene de todas esas raíces. Entonces yo creo que aquí ha sido una fusión de lo que es nuestra línea étnica, de lo que es el campesinado propio, que le aporta tanto a la región en varios productos que para mí son importantes en el uso de la cocina, pero también el cómo se apropiaron algunos productos que venían de afuera, ¿sí? El uso del curry, de la cúrcuma, del azafrán, que eran productos que venían sobre todo de Europa, ¿sí? Y de Europa, digamos, venía de Asia con todo el tema de la ruta de la seda, y al llegar aquí, pues ya fue una conexión intercultural, y eso ayuda a que muchos alimentos actuales, bueno, ya ahora hay muchas ventajas con el tema de la información, pero que desde antes el uso de los clavos, de la canela, en los dulces, ¿cuántos dulces no hay en esta zona? ¿Sí? La gulupa, que es una fruta que yo me sorprendí demasiado al probarla. Ahorita podríamos profundizar un poco más sobre esa fruta, que es muy representativo de la región. Y yo decía, caramba, sí hay una muestra cultural fuerte en la gastronomía. De pronto no tenemos infinidad de platos, pero hay una forma única de preparar nuestra cocina, ¿sí? Y es una cocina que decimos, una cocina más campesina, una cocina más de casa, más de mercado, le digo yo. Sí, me parece interesante muchísimo ese enfoque, o sea, que se ha, por así decirlo, sabido mezclar entre todas las culturas para enriquecer la propia, o sea, no la hemos perdido, se ha enriquecido, o sea, ha crecido, sí, no como pasa en otros lugares que se pierde o se diluye, en cambio en nuestro caso se ha expandido, por así decirlo. Pero también queremos saber sobre la gulupa, tu experiencia y esas cosas. Bueno, la gulupa se encuentra mucho en esta zona.
Es una fruta similar a la maracuyá. En su presentación es de color como marrón, moradita. Es más pequeña. Es de una corteza dura. Al momento de abrirle hay que tener mucho cuidado con un cuchillo, de pronto no herirse. El sabor está entre lo cítrico, pero tiene una nota dulce, ¿sí? No es tan cítrico como la maracuyá. Tiene una notita dulce por allí que ayuda mucho. Lo he probado en dulces, he hecho mieles, he hecho aderezos para carnes y sin duda alguna le aporta algo significativo a la gastronomía. Lo mismo que me ha ocurrido con el aguacate, ¿sí? Siento que es muy típico consumir aguacate. Yo amo mucho el aguacate y lo he incorporado en muchas recetas. Por ejemplo, con toda la tendencia ahorita globalizada de alimentos, una hamburguesa sin duda alguna es un gusto para todos, sobre todo para los jóvenes, ¿cierto? Una hamburguesa es espectacular, pero ahora imagínense fusionarla con aguacate. Qué espectáculo, qué rico poder aprovechar ese sabor que le da el aguacate a una hamburguesa y estás probando un producto que se conoce, se cultiva mucho en la zona, pero lo estás aprovechando con una receta que es más de corte internacional, ¿sí? Sí, y ahí juega un papel importante lo que hablamos hace un poco atrás, sobre cómo, o sea, nuestros ingredientes se han combinado con otros, o sea, es magnífico y, o sea, uno ve eso y como wow, porque, o sea, ha tenido como mucho recibimiento, como que... Sí, sin duda. Yo siento que la cocina es un arte, pero es un arte sobre todo porque te invita a descubrirla y a experimentar con los sabores, ¿sí? Qué rico hacerlo de manera principiante, hacerlo como en casa y empezar a probar, a investigar esos sabores, poder cocinarle a alguien de la familia, a alguien querido, a unos amigos y pues en el ámbito profesional, pues poder complacer tantos paladares con la cocina es sumamente importante, ¿sí? Y es una tarea poder incorporar toda esta línea local a lo que ahora la gente quiere ver. De pronto la gente quiere ver un Gordon Bleu, quiere ver una pasta especial, pero listo, lo podemos hacer. Pero cómo incorporamos las raíces nuestras a ese tipo de platos y hacemos esa fusión, ¿sí? Es sumamente interesante tener una línea de cocina fusión en la región. ¿Cómo ves la cocina ocañera en la parte industrial? Bueno, mira, yo veo algo importantísimo y es desde cómo los procesos de la creación o la producción ayudan a que se puedan formular ese tipo de buenas recetas. Las cebollitas ocañeras son una práctica de eso. Las cebollitas ocañeras tienen un proceso de industrialización, desde la línea de cultivo, la cosecha, la selección de la cebollita que tiene que tener unos estándares en tamaño, en presentación y además todo el proceso del encurtido, el avinagratado y todo lo que conlleva esa buena selección es importante. Y ahora puedes encontrar que en cualquier parte de Colombia o en algunas partes del mundo encontremos cebollitas ocañeras ya en recipientes, ya listas para el consumo y aquí las podemos hacer en casa. Uno puede hacer sus procesos industriales de encurtido en casa y queda genial. Le puedes agregar de hecho cositas extras, algunas ramas, algunas hierbas aromáticas, algunas verduras extras y eso ayudan a ese proceso. Pero me parece importante que ha rescatado mucho eso y le ha abierto espacio a otro tipo de normal que encontrarlo en un stand de un supermercado. Eso sin duda alguna llenaría mucho de orgullo a cualquier persona. Sí, o sea, como llena a un ocañero como de orgullo, ya que ve que su gastronomía está siendo, por así decirlo, como abrazada en otras culturas, países. Sí, o sea, es muy interesante. Y sobre bebidas autóctonas de nuestra región. Bueno, aquí encontramos sobre todo destilados, ¿no? Hablamos hace un momento del bolegancho como una bebida directa, pero podríamos hablar de los vinos. Sí, los vinos, sin duda alguna, ya lo encontramos en Ocaña y en la región. Y qué chévere que esa cultura se ha generado mucho y está abriéndose un campo importante en las casas de los ocañeros y también en los restaurantes. Y yo en lo personal he tenido la oportunidad de probar en esta zona vinos de uvas, de uvita de lata, vinos de naranja. He probado vinos fusión, ¿sí? Me ha llamado mucho la atención porque he probado con cítricos y con hierbas. Por ejemplo, albahaca en un vino es sensacional, ¿sí? Y no lo encuentra uno en cualquier lado, ni siquiera es industrializado.
es muy local. Y eso sin duda alguna es característica de la gastronomía de Ocaña. Cómo se abre campo toda la línea de vinos y de bebidas a nivel nacional, ¿sí? Claro que sí. ¿Y cuál sería un plan ideal con alguna comida ocañera? Bueno, yo soy muy amante del clima frío, de hecho por eso estoy en esta zona, aunque ahorita está haciendo un poco de calor, pero sin duda alguna es un referente que en Ocaña y en la zona se puede tener un clima un poquito más fresco, ¿cierto? Y por estar en una zona tropical es algo más lluvioso. Para mí un plan ideal sería estar en casa en medio de lluvia y poder prepararme un buen café o una aguapanelita con queso, coger un pancito cañero, una mantequilla clásica, local, con quesito tipo cuajada, sería fenomenal. Yo siento que lo que más te puede abrigar en el tema de alimentos es todo lo que pueda recordarte a tu casa, a la esencia local, y esto sin duda alguna es importante. Cuando llegas a una casa de visita te pueden ofrecer café con pan o cañero, ¿cierto? Eso tiene que estar en los hogares. Siempre hay que ir a alguna panadería local, de barrio, conocida, y cargarte con pancitos o cañeros y tenerlo en la despensa de casa, porque uno no sabe, cualquier visita siempre ayuda muchísimo poder tener eso, ¿ya? Aquí lo encontramos mucho y yo siento que es ley para uno cañero pasar una tarde con un cafecito, un pan o cañero. Para mí siento que eso es ley, lo he entendido y he sido como un poco más amante ahora al tema de consumir pan con café, porque yo amo mucho el café y es algo que me ha gustado mucho, que ahora en Ocaña y en la zona estamos teniendo un crecimiento en la cultura caficultora, ¿sí? Hay ya asociaciones que se encargan de recolectar toda la siembra que tienen los caficultores de la zona, y además de eso ya estos caficultores están haciendo un trabajo de experiencia, están haciendo un café más de origen, un café más especializado, con notas de vainilla, con notas especiales de naranjo, que de pronto en la zona se han podido encontrar, que donde antes cultivaban naranjos ya están sembrando también café, y eso le está aportando a esta bebida tan típica de nuestro país un aroma importante, y está haciendo un café de exportación. Y estamos creciendo mucho y estamos, yo creo que cambiando un poco el estereotipo o la imagen de la zona, para que los cultivos poco a poco se estén transformando por el cacao y por el café, que sin duda alguna es importante para la gastronomía. La gastronomía y el agro están muy de la mano, y Ocaña sin duda alguna tiene toda la posibilidad para exportarlo, para entregarle al mundo grandes aportes en el tema gastronómico, gracias a todo lo que aquí se puede sembrar y cultivar. Sí, es verdad. Hay que resaltar el papel tan importante que juegan los campesinos de la zona, porque le aportan mucho a nuestra cultura y al mercado local de nuestra región. Sí, definitivamente. Qué bueno es uno llegar al mercado a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, y poder empezar a recibir todo lo que llega. Lo primero que llega en especial es de pequeños campesinos de la zona. Entonces encuentras productos muy frescos, recogidos casi que a mano directa, con un mejor precio sin duda alguna que irte a un supermercado de cadena, y ese contacto que tienes en la mañana con el campesinado del mercado sin duda alguna nutre lo que vas a hacer en casa o en cualquier cocina. Yo estoy muy acostumbrado a las cocinas de restaurantes, es mi trabajo directo, y pues me gusta mucho tener como esa sensación de hacerlo así, porque siento que realmente lo que le estoy entregando a mis comensales es basado en los productos locales, en lo que realmente aquí está de pan coger, de servicio constante, y me alegra mucho poder ofrecerlo en cualquier plato típico. Muchas gracias, Ludwig, por hablarnos sobre su inducción a la gastronomía ocañera, cómo ha sido su camino, su descubrimiento y lo que significa para usted la cocina local. No, gracias a ustedes por crear estos espacios y que la gente tenga la oportunidad de escuchar un poco más acerca de la gastronomía local. Yo he pasado ya por muchos restaurantes en la región como gastrónomo, y sin duda alguna poder motivar a la gente a que haga un consumo local, a que pueda aprovechar los productos de la región, es siempre un llamado importante. Creo que crecemos mucho como pueblo, como región, y es importante que lo hagamos. Si de repente alguno en
en este momento logró escuchar algún producto que nunca antes lo haya probado, yo lo invito indiscutiblemente a que lo haga, a que sin miedo alguno pruebe y se tome la tarea de investigar y de probar. Los sabores están para eso, para poder disfrutarlo a modo personal, en la mesa, en un compartir. Entonces esa es la tarea importantísima que nos queda a todos. Muchísimas